Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a estar practicando un poco sobre los ensambles. Vamos a ver los principios básicos, también vamos a realizar dos componentes. Están muy sencillos, va a ser de una forma muy ágil, muy rápida. Nos vamos a enfocar mucho más a lo de los ensambles. Y pues bueno, también recuerden que dentro de esta práctica vamos a estar haciendo distintos usos de operaciones de croquis y demás, para que pues bueno, recuerden estar observando los otros videos que hemos subido anteriormente. También si tienen cualquier duda déjenmelo en los comentarios y pues bueno, nos vemos dentro del video. Bye. Ok, entonces vamos a realizar nuestro primer ensamble. Como se fijan, es una caja, tiene dos partes nada más y pues bueno, de ello vamos a empezar a trabajar en SolidWorks. Como se pueden dar cuenta, pues bueno, estas dos piezas tienen unas medidas muy fáciles de trabajar. Vamos a crearlos por pieza, entonces primero vamos a abrir aquí un nuevo diseño en SolidWorks y lo que vamos a hacer es crear la figura desde el plano de planta. En este caso lo vamos a hacer así porque la figura en la perspectiva isométrica que se maneja pues tiene la base en el plano de planta. Ok, entonces vamos a crear primero un rectángulo de centro. Lo ponemos, clic derecho hacia arriba para acotarlo. Vamos a poner 250. En el lateral 250. Y le damos un enter. Con eso, ahora lo que vamos a hacer es extruirlo. Y esta extrusión vamos a ponerle una distancia de 250. Ahí está. Vamos a dar a aceptar. Y una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es trabajar sobre la cara superior. En esta cara superior nosotros vamos a crear dos rectángulos. Podríamos marcar el de afuera o primero marcamos el de adentro y después seleccionando esta cara le vamos a dar en donde dice convertir entidades. Recuerden que eso nos dibuja el perímetro de la cara que estemos dibujando o que esté seleccionada más bien. Tenemos esto, lo vamos a acotar, clic derecho hacia arriba. Vamos a ponerle las siguientes cotas. La de adentro mide 200. También esta parte de aquí mide 200. Y aceptar. Lo que vamos a hacer es realizar un corte de aquí de este bisel, que es la parte en la que se va a estar sosteniendo nuestra tapa. Entonces voy a hacer extruir corte. Voy a seleccionar el contorno, que sería esta parte de aquí. Y nos dice dentro de nuestras especificaciones que esta medida mide 30. Ok, y ahí lo tenemos, le damos a aceptar. Como último punto vamos a seleccionar esta cara superior y aquí vamos a hacer un vaciado. Este vaciado va a ser, nos dice que todo el espesor que va a tener internamente esta caja va a ser de 10. Así que aquí lo que vamos a hacer en el vaciado es habilitar esto de vista preliminar y esto me permite ver, si se fijan, todo lo que va a ser la estructura interna. Nos la va a marcar en amarillo. Yo aquí puedo reconocer si existe partes que son más delgadas, si fuera una forma muy irregular, o podría revisar también cómo es que se va generando toda la forma interna, que es muy parecido a lo que se ve aquí con equidistar entidades, que sería pues una vista a una cierta distancia, ¿no? Entonces le vamos a dar a aceptar y con eso ya tenemos esta caja. La vamos a guardar, le voy a dar guardar como, ¿vale? En este caso le voy a poner el nombre de la evidencia, ¿vale? Y le damos guardar. Lo que sigue es que voy a crear una nueva pieza. Esta no la cierro, la voy a dejar ahí. Voy a crear un diseño nuevo, le voy a dar empieza a aceptar. Y este lo voy a trabajar también en planta, pero lo voy a hacer la extrusión donde donde va a entrar la parte inferior por debajo. Entonces, planta, otra vez un cuadro con las mismas características, 250 y 250. Vamos a aceptar. Vamos a extruir. Este nos dice que mide 50. Aceptar. Y en la cara inferior lo que vamos a hacer es marcar el corte. Este corte también ya lo conocemos. Va a ser nada más un cuadro, tal cual, de 200. ¿Sale? Entonces cota, clic derecho hacia arriba. Escribimos 200. Y este también 200. ¿Listo? Con eso le damos operación, extruir corte y lo vamos a extruir hacia arriba
La distancia que va a tener hacia adentro va a ser 30, le damos enter y aceptar. Con eso nosotros tenemos esta parte de la tapa. Vamos a dar guardar como y guardamos nuestra evidencia. ¿Sale? Aquí la voy a guardar de nuevo y a aceptar. Este tampoco lo cerramos. Lo que vamos a hacer ahora es ir a crear otro nuevo y este va a ser, en vez de pieza, vamos a crear un ensamble. Le vamos a dar un clic en el del medio, le vamos a dar a aceptar y lo que sigue es, si se fijan aquí me aparece esta ventana. Reglas importantes de los ensambles es que primero vamos a poner una pieza que va a ser una pieza que va a estar fija. Esa de forma general no la debemos de borrar. Si nosotros la borramos vamos a generar ahí problemas con las relaciones de posición, que más adelante lo vamos a estar trabajando, pero pues bueno, una relación de posición comúnmente son puntos en los cuales se genera una relación entre superficies, vértices, líneas, aristas, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros borramos la primera pieza, estas relaciones no se van a dar de forma regular y consistente. Así que siempre hay que tener en mente que la primera pieza que se agregue a esta zona de gráficos tiene que ser una pieza que va a ser o la base o una en la que se le van a ensamblar más componentes y esa pieza no va a tener movimiento. Más adelante vamos a entender qué es lo de no dar movimiento. Entonces yo lo único que voy a hacer es darle clic aquí en la pieza para arrastrarla. Si no me aparece le voy a dar aquí en examinar y me va a arrojar todas las piezas y yo aquí puedo seleccionarla. Si yo tengo abiertos los diseños, por eso me van a aparecer en esta lista. Cuando no me aparecen es porque no está abierto. También otra cosa es que yo en el momento en el que le dé clic aquí y lo suelte en la zona de gráficos, lo que va a pasar es que se me va a cerrar esta ventana. Si yo tengo muchos diseños, lo recomendable es dejar esta chincheta para mantener visible y ahora sí agregar el diseño. Si se fijan, yo voy a le voy a dar un clic aquí en la zona de gráficos y me duplica también este comando. Significa que lo va a hacer indefinidamente hasta que yo le dé aquí en la palomita de aceptar. Entonces, como yo ya puse ese y solo voy a poner una sola caja, le voy a dar un clic al de abajo y si se fijan ahora me muestra la tapa. Por el momento no nos interesa que quede así, porque al final de cuentas no van a quedar uno de otro. Tenemos que darle relaciones de posición, así que pues lo voy a poner ahí, ¿sale? Y le voy a dar a aceptar. Si yo muevo con las flechas, se van a dar cuenta que en realidad no están dentro de los mismos puntos. Entonces, si yo le hubiera puesto uno arriba del otro, pues no hubiera tenido chiste al final. Lo que sí tiene importancia es que tengo que poner una relación de posición. Las relaciones de posición son puntos que tienen en común los componentes y que van a permitir que exista un área en la que se encuentre un punto en común. Entonces, yo aquí en la caja sé que tiene que quedar esta cara sobre la misma línea en la cual tiene que quedar esta, que tienen que ser coincidentes. Entonces le voy a dar clic sobre esta cara y clic sobre esta y si se fijan me va a decir que es una relación coincidente porque las dos se van a mantener sobre un mismo plano, van a mantenerse sobre una misma pues sí, sobre un mismo plano. Si yo lo veo así, si se fijan aquí están rectos. Algo interesante y lo cual voy a primero borrar la relación de posición, más adelante les voy a decir aquí cómo se ven y todo eso. Si yo los tengo así, si se fijan, le voy a dar un clic sobre la caja. Esta parte superior de la caja tiene movimiento, pero si yo le doy un clic sin soltar al de abajo, el de abajo no tiene movimiento. Entonces, cada que yo hago una relación de posición, estoy dando puntos en común entre estos ensambles, lo cual va a permitir fijar a la pieza. Comúnmente, cuando nosotros hacemos un ensamble para revisar que existe un buen ajuste de todos los componentes, se debe de eliminar los 6 grados de libertad. Los 6 grados de libertad son el movimiento en X, Y, Z, además de rotar en X, Y, Z. Entonces, esto nos permite también para comparar las mediciones y conocer que se cumple con ciertos parámetros y tolerancias, eliminar los grados de libertad. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir aquí a donde dice relación de posición y pues bueno, al principio vamos a marcar esa con esta. Se fijan, cuando yo le dé movimiento, el movimiento ya no me permite cruzar sobre el eje X, simplemente se mantiene sobre sobre Y y sobre Z. Entonces me puedo mover sobre Z
y me puedo mover sobre Y. Los ejes se encuentran aquí abajo. Entonces ya eliminé el movimiento en X, ya no se mueve hacia este lado, ¿sale? Hacia este lado ya no se mueve. Voy a eliminar ahora el movimiento en Z, voy a dar un clic aquí y acá. Con eso, si se fijan, se ajustó la pieza de arriba y ahora solo se mueve de arriba abajo. Ya eliminé el movimiento en X y en Y, también eliminé el rotar en X y en Y, solo me falta eliminar el movimiento en Z, que diga el movimiento en Y. Entonces voy a seleccionar esta cara interna y voy a seleccionar este de aquí y con eso ya he hecho que coincidan las dos partes de la caja. Esto comúnmente se realiza para hacer el análisis de una pieza dentro de el análisis de componentes, y también lo que nos permite saber, aparte de las características funcionales, es la correspondencia que existe entre los valores de especificación. Ok, entonces les decía que aquí, en este menú que se encuentra dentro del Tetris, aquí lo que vamos a tener es la evidencia 26, que es el primer diseño, la evidencia 26.2, y aquí todas las relaciones de posición que acabamos de agregar. Entonces yo aquí voy a seleccionar cada una de ellas para mostrarme, si se fijan, cuáles son las relaciones de coincidencia que acabamos de hacer. Yo puedo hacer que se suprima alguna de ellas para mostrarme el movimiento que hay sin que afecte a los otros. Por ejemplo, si yo aquí le doy un clic derecho y le doy suprimir, me va a permitir realizar el movimiento sobre el eje Y. Y algo también que me muestra, si yo selecciono esta parte de componente, de mover componente, puedo detectar si existe una colisión entre objetos. Entonces, si yo le doy un clic aquí y le doy en componente y en detección de colisión, me va a mostrar en azul las áreas en las que se está generando una colisión, ¿vale? Le voy a dar a aceptar y pues bueno, eso más adelante lo vamos a estar revisando más a fondo, ¿no? Por el momento, pues bueno, esta es la forma en la que se realiza el ensamble. Lo único que nos queda es agregarle apariencia. Vamos a agregarle a cada uno de forma individual, ¿sale? Ya se lo agregamos y lo último que quedaría sería cambiarle el color para diferenciarlos. Algo muy interesante es que, si se fijan, yo en el diseño principal no le cambié el color, pero en el momento en el que yo se lo estoy agregando aquí dentro del ensamble, se va a ver reflejado en el componente principal. Voy a guardar este ensamble, le voy a dar guardar como, voy a guardarlo nuevamente. Entonces, cuando yo hago este ensamble, fíjense lo que va a pasar. Dice: se debe guardar los documentos de componentes. Le digo que guarde todos. Y cuando yo me regreso a ver los componentes de forma individual, cada uno de ellos ya va a tener, aquí se ve en gris, pero si se fijan, ya se ha observado el cambio. Y si yo modificara también este, que le hiciera un corte, vamos a hacerle un corte con un polígono y lo hago por todo. Si yo me regreso al ensamble, en el ensamble también se va a ver reflejado. Si se fijan, aquí me aparece este mensaje que dice: los modelos contenidos dentro del ensamble han cambiado, desea construir. Si yo no respondo rápidamente, me lo va a hacer, pero también tengo la opción de decirle que no. Entonces puedo mantenerlo como un diseño previo o puedo hacerle las actualizaciones que sean necesarias. Si yo, por el contrario, quiero eliminarle una operación, que me lo regrese aquí y le dé guardar, eso también en automático se va a ver reflejado dentro del ensamble. Si se fijan, ahí está. Pues bueno, eso sería prácticamente todo por el área de ensambles. Si se fijan, es una lección muy rápida. Lo vamos a estar practicando más constantemente con otros diseños mucho más avanzados. Así que pues bueno, nos vemos en el siguiente. Bye. Chicos, en el siguiente video vamos a hacer el siguiente diseño. Recuerden dejar su like y suscribirse al canal. Adiós.